quisiera mostrarte cómo tú mismo, cómo tú misma puedes hacer tu propia agua de sanación, si así lo quieres, tanto para ti como para quien quieras regalársela. Cómo puedes hacer el agua que va a estar impregnada de todo lo que tú deseas, de todo lo que tú necesitas en este momento, pero en positivo. Va a estar impregnada de lo que tú necesitas recibir. Primero es muy importante que sepas que la palabra es lo más sagrado que tenemos. Es la vibración más poderosa que tiene el ser humano. Es una vibración que parte de las cuerdas vocales, pero esto es físicamente. Pero esta vibración es producida por algo. Es producida primero por una intención, por algo que el corazón necesita decir, por una palabra que el corazón necesita expresar, que las emociones necesitan expresar. Estas palabras se van a organizar en el cerebro y finalmente, con esta intención y con la organización de la inteligencia, se expresan a través de la voz. Y la voz tiene muchos tonos de vibraciones diferentes. El poder de la palabra es completo, porque la palabra es toda la expresión del ser, es toda la expresión del cuerpo, de las emociones, de la mente y del espíritu. Es algo tan poderoso que puede llegar, en algunos casos, a dañar y en algunos casos a sanar, según cómo sea utilizada. El poder de la palabra es tan fuerte que puede llegar a modificar las células, puede llegar a modificar tu cuerpo. ¿Y cómo lo hace? A través de toda esa vibración que tiene la palabra, que va a ingresar en tu cuerpo, que va a estar alrededor de tu ser. Nuestro cuerpo está compuesto de un 75% de agua, al igual que el planeta. Ese 75% de agua se ve influenciado por la palabra, por la vibración, no solo de la palabra, por supuesto, sino del pensamiento que la acompaña, de la intención que la acompaña, haciéndose verbo. La palabra puede crear, la palabra puede dañar, la palabra puede sanar, puede ayudar, puede hacer tantas cosas, pero simplemente esta palabra, cuando está acompañada de toda la intención que tú mismo, tú misma le vas a poner a esa palabra es poder puro. ¿Por qué? Porque es poder consciente. Tú eres consciente de que estás enviando este poder. Hace muchos años, el doctor Masaru Emoto empezó a investigar acerca de la memoria del agua. Lo que hizo fue tomar una muestra, una pequeña muestra de agua, una pequeña muestrita, y la expuso a palabras, la expuso a intenciones, la expuso a oraciones diferentes. Tomó 2 muestras de la misma agua y una la expuso a estas palabras y vibraciones y la otra no. Al momento de analizarlas, él lo hizo a través de la fotografía, congela esta agua, la congela completamente. Y mientras se va congelando, cada molécula de agua genera un cristal. Y esto es lo que fue fotografiando. Y a medida que iba fotografiando, se iba dando cuenta que el agua que había estado expuesta a afirmaciones positivas,
oraciones, meditaciones, intenciones en particular, creaba cristales maravillosos, como los puedes observar. Cristales que estaban llenos de esa energía. Cristales que podían plasmar esta fuerza, esta intención, esta vibración, este pensamiento. Y cuando tomaba las muestras de agua que no habían estado expuestas a la vibración de la palabra o del pensamiento, que habían sido ignoradas, estas muestras no creaban cristales. Y esto fue generando una investigación muy, muy profunda de muchos años y fue comprobando el poder de la palabra, el poder de la intención, el poder del pensamiento. Y si bien esta técnica yo la tengo publicada en 2 de mis libros, hoy te lo voy a mostrar en un video. Simplemente vas a tomar una botella limpia, por supuesto, y en esa botella vas a poner agua para beber. Vas a tomar tu botella de agua y tiene que ser cristalina, transparente la botella. Y vas a escribir en un cartelito lo que tú quieras. Yo en este caso lo que hice fue poner las palabras, no más de 2. Salud perfecta. Esta va a ser un agua de salud. Esta es mi agua de salud perfecta. Puedo poner solamente salud, pero para mi mente es más concreto la salud perfecta. Y me imagino con esa salud, me imagino con esa vitalidad, con esa fuerza cuando escribo estas palabras. Y a estas palabras les vas a poner una cinta de pegar, un Durex, un Scotch, una cinta de pegar, pero se la vas a poner del otro lado del cartel, no de donde está escrito. Esto es muy importante. Del otro lado, con el pegamento hacia adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo vas a pegar en tu botella. Aquí está la botella y tú se lo vas a poner para que las palabras miren al agua. O sea que el agua está leyendo las palabras. El agua está recibiendo estas palabras que tú ya escribiste con intención. Entonces, mi botella dice salud perfecta. Y lo está leyendo el agua. Si la vemos del otro lado no dice nada. No necesito verlo yo desde fuera, sino que necesita verlo el agua. Y esta agua la vas a poner al sol. Puedes ponerla un rato, 1 hora, puede ser a través de una ventana, puede ser en el patio, simplemente que tiene que estar tapada para que no se contamine, ¿sí? Y la vas a dejar al sol. Y si quieres más fuerza y más poder, la vas a dejar también de noche a la luz de la luna. Cuando tú haces esto, estás utilizando primero la fuerza de tu pensamiento, la fuerza de tu palabra. Está en tu idioma, está en lo que tú entiendes, está en lo que tu energía entiende, ¿sí? La puedes poner en otro idioma si quieres, pero si entiendes el idioma, ¿sí? Entonces, tu energía está puesta en eso que dijiste, salud perfecta. Tu pensamiento está puesto en esa salud perfecta. Tu agua recibe esa salud perfecta como energía de modificación de sus propias moléculas. Al exponerla al sol, estás dándole un poder muy fuerte, que es la energía de la luz solar, de esa fuerza que hace crecer todo,
de esa fuerza que cada mañana nos entrega el día. Y si lo pones a la luz de la luna, va a ser de la fuerza de la noche, la fuerza de la intuición, la fuerza de la luna, del poder de la luna. Entonces, una vez que la dejaste un rato al sol, una vez que la pusiste un rato o la dejaste todo el día o la cantidad de tiempo que quieras con este cartelito, esta va a ser tu agua de salud perfecta. Te puedo asegurar que si tú pudieras tener las cámaras que tiene la fundación del doctor Masaru Emoto, podrías fotografiar esta agua y esta agua tendría un cristal perfecto, que es el cristal que representa la salud. No necesitamos fotografiar el cristal, simplemente usa esta agua, tómala, regálala. Se la puedes regalar a alguien que lo necesita o la pones en tu botellón o en tu mismo botellón le pones este cartelito mirando al agua. Puedes hacer todo lo que se te ocurra. Puedes inventar, puedes crear, pero siempre desde esta fuerza que tú misma, que tú mismo tienes, poniéndole toda tu intención, poniéndole toda la fuerza que tiene tu palabra, la convicción, todo lo que tu palabra representa. Y con esto vas a tener esta energía que la vas a poder tomar, la vas a poder utilizar en lo que tú necesites, incluso en las plantas, incluso en los animales, en todo lo que necesites, porque todo es energía, todo es poder. Entonces te invito a hacer la prueba con tu agua para tu familia. Si necesitas armonía, puedes poner armonía, puedes poner infinita armonía. Si necesitas comunicación, infinita comunicación o comunicación perfecta, no más de 2 palabras. Pruébalo, hazlo durante un tiempo y luego me comentas cómo te fue. Luego me comentas cómo te sentiste al tomar esa agua. En los momentos en los que necesites, simplemente pruébala. Tómala y luego siente. Detente un momento a sentir cómo este poder y esta fuerza que tú misma, que tú mismo pusiste aquí, te está sanando. Coméntame en este video cómo te fue. Coméntame qué sentiste. Pregunta lo que necesites. Aquí voy a estar para responderte. Si no te suscribiste al canal todavía, puedes suscribirte, darle like al video y comentar, porque de esto se trata, de la comunicación a través del poder de la palabra. Muchas gracias, mucha bendición.